Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí me encuentro con Luis Eduardo, quien lo conozco hace años, y decidimos hacer esta experiencia de conversar sobre un tema que es súper excepcional, la inteligencia artificial, que todos estarán diciendo no es tan excepcional porque ya lo tenemos sobre la mesa. Pero dentro de la inteligencia artificial hay que hablar de un tema que es la gobernanza de la inteligencia artificial. Y no nos vamos a referir necesariamente al tema de qué políticas necesitan las empresas o qué leyes deben existir, sino cómo se va a gobernar la inteligencia artificial a nivel mundial, dado que hoy día es un cambio de paradigma. De ahí que estamos con Luis Eduardo para hablar libremente de este tema. Luis, cuéntame un poco qué es la gobernanza en general. Bueno, yo tengo una formación específica de una escuela de gobernanza que es la de la Universidad de Heidelberg, en que entendemos la gobernanza de una manera particular, que no es, porque lo que ocurre es que hay distintas definiciones de lo que es la gobernanza. Claro. Hay algunas que son más flexibles, otras que son más estrictas o que le restringen a una definición más estrecha, que en este caso en particular entendemos la gobernanza principalmente como gobernanza territorial, es decir, cómo ponemos de acuerdo a la ciudadanía en un entorno geográfico que puede ser una comuna, un barrio incluso, exacto, una comuna, un país, un continente y por qué no también a nivel global. Cómo ponemos de acuerdo a las distintas constelaciones de actores, incluyendo también a las autoridades. Pero la diferencia entre gobernanza y gobierno es que aquí no es top-down, no es la autoridad la que decide de ahí para abajo, sino que hay una participación ciudadana, hay una conversación y hay una negociación entre las constelaciones de actores que naturalmente tienen intereses disímiles. Perfecto. O sea, básicamente estamos hablando de... O sea, obviamente si hay un cientista político, un politólogo escuchándonos, podrá criticarnos. Eso está clarísimo, que hay muchas, tú dijiste, hay muchas definiciones. Y ahora un tema que a mí me ha dado vuelta y por eso queríamos conversar con Luis Eduardo es este tema que a él también le surgió, que es, ¿por qué es necesario hablar de la gobernanza de la inteligencia artificial? A ver, estamos hablando de una nueva tecnología, ¿cierto? Sí, no, fíjate, porque hay que partir de una definición. ¿Qué es lo que entendemos por inteligencia artificial? La inteligencia artificial podríamos decir que existe desde hace siglos. Sí. ¿Ya? Las primeras máquinas de sumar, que eran mecanismos de relojería, exacto, para su época era la inteligencia artificial, claro. Claro. Entonces, ¿qué es lo que entendemos por inteligencia artificial? Por lo general vamos a entender máquinas que están diseñadas para ejecutar tareas que tradicionalmente han sido exclusivas del ser humano. Del ser humano, exacto. Entonces, tú me comentabas recién que ya en 1985 tú tuviste la oportunidad de... Mi primera clase en la universidad, yo entré a la Universidad Santa María de Chile y me acuerdo que dicen, tenemos unos investigadores extranjeros, típico convenio o intercambio de académicos, y llegaron 3 francesas, que lo único que me acuerdo de uno de ellos que tenía un pantalón rojo, que para la época era muy novedoso en un país tan formal y conservador, hoy día ha evolucionado mucho. Y ellos era un país gris. Es un país gris. Ojo. Se usaba mucho esa frase, Chile es un país gris. Es un país gris. Y era típico el traje, se vestía mucha gente con americanas o chaquetas azules con pantalón gris. Era muy frecuente. Y los colegios y los uniformes. Los uniformes de colegio, todo era pantalón gris o vestido de la chica gris. Y de hecho, a mí me llamaba la atención, pero claro, tú entras a la universidad el año 1985 y vienen 3 señores que además hablaban un castellano extraño. Empiezan a hablar de inteligencia artificial. Uno no tenía idea. Además, en 1985 éramos la 4ª generación que entrábamos a la universidad a estudiar informática. O sea, recién estábamos empezando a entender los computadores y nos ponen a alguien a hablar de inteligencia artificial. ¿Pero por qué decimos eso? Porque ya existía. Así es. Y es más, el otro día conversaba algo con alguien y me decía que en realidad lo que nosotros estamos viendo hoy en día como inteligencia artificial son cosas que ya estaban resueltas. Sí. Lo que no había era capacidad de cómputo. Exactamente. Y ahora como las máquinas son más rápidas, lo ha podido hacer, pero no ha avanzado la inteligencia artificial. Claro. Está estancada desde el punto de vista del usuario. Sí. ¿Ya? Y ahí, bueno, ¿cuál es el punto de vista que tú tenías en mente cuando hablabas de gobernanza? ¿Cuál es la preocupación? Sí, lo que pasa es que, si bien es cierto, la inteligencia artificial ha existido casi desde siempre, por así decirlo, efectivamente en el último año ha habido un boom que ha puesto el tema en el tapete, en la discusión, porque
hemos llegado a un punto que algunos dicen que hemos traspasado el test de Turing, por ejemplo. ¿Por qué no le recuerdan a la gente que nos está escuchando qué consiste el test de Turing? No me acuerdo, ¿un minuto? El test de Turing, bueno, Alan Turing fue uno de los pioneros de las ciencias de la computación. Muy conocido por una película que hicieron hace unos años. Claro, él creó la máquina de Turing, que en realidad no es una máquina física, sino que es un constructo matemático que sirve para demostrar teoremas de qué es lo que se puede computar y qué es lo que no se puede computar. Las bases de la computación. Y él desarrolló un experimento mental que dice que si yo tengo a una persona chateando con un ente y la persona no es capaz de discernir si ese ente es un ser humano o es artificial, entonces esa máquina es inteligente. Y es el test de Turing. Perfecto. Hoy día hay gente que sostiene que ya llegamos a ese punto. Yo puedo chatear con un robot. Eso es súper importante que quienes escuchen esto lo tengan claro. El test de Turing. Yo podría chatear con un robot y estar convencido de que es una persona. Es más, incluso hay algunos que hablan, por lo menos en inglés, y a lo mejor en pocos meses más en castellano, hablan como si fueran seres humanos, hasta carraspean, tienen muletillas. Entonces, de verdad que hoy día cuesta saber si tú estás hablando con un ser humano o con un robot, y por eso creo yo que está tan de moda la inteligencia artificial, porque ya empezamos a enfrentar dilemas éticos como son las leyes de la robótica que desarrolló Isaac Asimov. Exacto. Quedémonos con esa idea, hagamos un stop. ¿Qué pasa con las leyes de la robótica? Bueno, para retomar el tema de la gobernanza y llegar rápidamente a ese tema y dejar las puertas abiertas, que la gente lo ponga en su mindset. Porque ahora necesitamos un nuevo mindset. A ver, cuéntame la ley de la robótica. Partiendo de la base de que ya existe alguna evidencia de que hemos traspasado la barrera del test de Turing, entonces es oportuno tomar en cuenta consideraciones como las que elaboró Asimov en sus cuentos de ciencia ficción, porque en esa época esto era ciencia ficción. Hoy día es una realidad. O sea, ¿podemos decir que la ciencia ficción ahora es inteligencia artificial o estamos exagerando? La inteligencia artificial que tenemos hoy día corresponde al grado de avance a la antigua ciencia ficción, que antiguamente, hace 50 años atrás, era ciencia ficción. Hoy día simplemente lo tenemos en el teléfono. Hoy día lo tenemos en el teléfono. Vale, a ver, vamos a ver. Entonces, dicen las 3 leyes de la robótica: un robot no hará daño a un ser humano, ni por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. Perfecto. Esa es la primera ley. Después la segunda: un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto las que transgreden la primera ley. Y la tercera: un robot debe proteger su propia existencia en la medida que no entre en conflicto con las dos leyes anteriores. ¿Y eso sabes dónde salió? En la película Yo, Robot. Claro, porque está basado en los cuentos de Asimov. En los cuentos de Asimov. Y es bueno decir eso, muchas cosas que rigen los principios los hemos vivido en películas. Claro. Entonces, que no nos dábamos cuenta. Entonces, ese es el tema de la gobernanza. Este tipo de leyes, porque obviamente no vamos a hacer un copy-paste tal cual, ¿verdad? Exacto. Pero sí, a lo mejor vamos a necesitar un marco regulatorio que me diga qué es lo que se puede y qué es lo que no se debe hacer con inteligencia artificial. ¿Es ético, por ejemplo, programar un dron para que sea autónomo y bombardee un objetivo bélico? No nos vayamos muy lejos. Un dron hoy día puede identificar, un dron ucraniano puede identificar un combatiente ruso y le va a disparar, o un humano lo va a disparar, o al revés, un dron ruso puede identificar un combatiente ucraniano. Pero eso, y nadie se preocupa. Eso transgrede la primera ley de la robótica. ¿Te fijas? Entonces, falta una instancia, en primer lugar, una instancia global, ¿ya? Que para mi gusto, no sé tu opinión, me gustaría conocerla, podría estar radicada en la Organización de Naciones Unidas. Así como existe, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud o el UNOOSA, que es la Agencia de las Naciones Unidas para el Espacio Exterior, donde convergen los distintos actores, dialogan y entre todos se construye un marco de referencia y una gobernanza. Exacto. A lo mejor ya llegó el momento de que tengamos también una agencia de Naciones Unidas destinada a la gobernanza de la inteligencia artificial. Mira, desde un punto de vista quizás más politológico y no tan tecnológico, ¿ya? Aquí yo junto varias cosas. Primero voy a juntar cosas porque tampoco lo que vivimos ahora es desconocido. Cuando salió el primer hombre a la luna, alguien dijo, tenemos que regular el espacio, se organiza la sociedad. Cuando sale todo el tema de las telecomunicaciones, alguien dice, oye, tenemos que regular las telecomunicaciones. Gracias a eso tenemos el cable submarino y nadie discute al respecto, hay un ente que lo regula, etc. Las propias guerras.
están las leyes de la guerra y los países siguen las normas de prisioneros, de heridos, etc. O sea, primero, creo que tenemos suficiente experiencia en la historia de la humanidad para decir que somos capaces de regularlo. Ahora, dadas las contingencias actuales, puede ser que volvamos a una segunda era de Guerra Fría, ¿ya? Con lo que está pasando en el mundo, pero no nos pongamos dramáticos. Ya pasamos una. Y el mundo se dividió, pero los dos bloques que existían en el mundo, aparte de los países no alineados, que era el tercer bloque, Claro. también nos regíamos por reglas. O sea, podemos decir que existe una cierta confianza en que podemos crear reglas que nos regulen y nos permiten llegar a donde estamos ahora. Esa es la primera cosa. O sea, hay una confianza, ¿ya? Podemos decir que no confiamos en los actuales líderes, empresarios, académicos, esa es otra historia. Pero hace 40 años también se desconfiaba de gente porque no se sabía lo que era ir a la luna, no se sabía lo que era el vapor, no se sabía lo que iba a pasar con las radiofrecuencias, que eran las nuevas tecnologías. Otro aspecto importante es que, por otro lado, tampoco evolucionamos mucho. O sea, recién acabo de usar una expresión, vamos a la segunda Guerra Fría, o la Guerra Fría 2.0. O sea, estamos replicando un modelo que ya existió. O sea, tampoco estamos renovando mucho. Pero ahí entra el tercer elemento que quiero hablar. La inteligencia artificial rompe cosas. Nos rompió la forma de pensar. Porque estamos acostumbrados a que todos los problemas que nosotros resolvemos, los resolvemos linealmente. Y tenemos los métodos de resolución de problemas lineales para resolver problemas lineales. La inteligencia artificial te los hace relacionales y cuánticos. ¿Ya? Y no estamos preparados. Entonces ahí, quizás nuestros líderes no tengan, y me incluyo, y tú también, y todos los seres humanos, no tenemos esa capacidad de pensar de manera no lineal. Claro. ¿Ya? Fuera sino del reticular. Y fuera del cubo. ¿Ya? Ahora, de que debe existir una entidad reguladora, yo creo que sí se va a dar en el corto, menos largo plazo. Lo que no te puedo decir es si va a haber una en las Naciones Unidas o a lo mejor en el nuevo bloque del Este, China, Rusia, Irak, o Irán, perdón, ¿ya? Que se van a hacer otro bloque, que tienen sus cosas por ahí, versus los otros que están por acá y el resto del mundo, que vamos a la saga. Porque también es cierto, y algo que tú me lo habías comentado antes de comenzar esta conversación, pero claro, todo está en manos de 7, 8 países. Así es. Y muchos de ellos empresas privadas, que ahí sí hay un cambio. Antes los estados regulaban y invertían mucho en las tecnologías. Hoy el dominio económico de las tecnologías está en el plano de la empresa privada. Así es. Que es un cambio paradigmático. No digo que esté bien o mal, simplemente es un cambio paradigmático. ¿Cómo regula una empresa? Por ejemplo, la otra vez leía que el Foro Económico Mundial estaba muy preocupado por las plataformas. Mi primer pensamiento fue, está preocupado cómo controla la economía. No, era más profundo. Era porque hoy día una empresa privada, cualquiera de estas plataformas de delivery o lo que sea, o de taxis o arriendo local, de casas, ¿ya? Podía el día de mañana decir, voy a subir el valor hora hombre, que es el concepto clásico, hora humano hoy en día, Sí. de los trabajadores a nivel mundial. Y con eso produce un golpe económico mundial. Claro. Pero podría hacerlo al revés. Sí. El Foro Económico dijo, espérate, eso lo controlo yo. Claro. Ahora es una empresa privada. ¿Y cómo controla la empresa privada? Si además son globales. O sea, le puedo decir, no puedes operar en tal país, pero se van a otro país. Y como hay países independientes o islas, que son paraísos, que no tienen control el Foro Económico Mundial, se complicó la vida. Y por eso, hace unos años atrás, pusieron sobre la mesa regular las plataformas. Y por eso hoy en día van los grandes empresarios a estos foros, pero los grandes empresarios digitales, que vivían ajenos a todo, porque ellos iban en un plan alternativo. Y de repente se vieron involucrados en el modelo clásico económico tradicional. Entonces yo creo que sí va a haber un ordenamiento, ¿ya? El cambio paradigmático está en empresas privadas. Antes podíamos decir está en países específicos, son países que tenían más potencial tecnológico, más potencial económico. Hoy son empresas y que son ubicuas. ¿Dónde está la empresa realmente? Podemos decir, sí, su casa matriz está en Estados Unidos, está en tal país, pero tiene oficinas en todo el mundo y el dinero lo mueven de muchas maneras. Entonces, ¿dónde está el control? Pero independiente de eso, que es una estructura más de cómo controlar una organización mundial, también tiene que ver con que estamos hablando de que lo que pasa con la inteligencia artificial es muy ubicuo, más que con Internet. ¿Ya? Omnipresente. Es omnipresente. ¿Por qué? Porque con Internet tú decías, bueno, puede estar en muchos sitios, muchos servidores, ¿no? Porque en el fondo es eso Internet, son muchos servidores distribuidos por el planeta, no es magia. ¿Ah? No es ciencia ficción, es algo súper concreto. Pero ahora es el conocimiento ubicuo. Es que me estoy alimentando una base de datos que está en Asia, otra acá y otra acá. Entonces el conocimiento se vuelve ubicuo, pero controlado. ¿Ya? Entonces, sí creo que va a haber un organismo, pienso que es relevante que tiene que haberlo,
más allá de las leyes que hablábamos recién, de los robots, pero creo que sí va a salir algo, ¿ya? Porque existe ya preocupación. La Unión Europea ya sacó una normativa europea, ya a nivel muy operativo, pero lo interesante es que la europea sí se está preocupando de cosas de no dañar al ser humano, respetar ¿cómo se llama? La igualdad de género, etc. ¿Por qué? Porque estamos alimentando la inteligencia artificial con bases de datos que han heredado nuestras bondades y bellezas, pero también nuestras cosas, nuestros errores, ¿ya? Por eso tenemos ahora casos de aplicaciones de inteligencia artificial que cejan personas por su color de piel, y hay que instruirlas. Pero ¿qué pasa si no lo instruimos? Y ahí entra un organismo regulador. Exactamente. ¿Ya? Ahora, ¿cómo lo tomen los países? Ya es otra historia. ¿Ya? Y ahí tendrá que ver con la madurez tecnológica y el grado de dominio que tengan los países sobre sobre las aplicaciones de inteligencia artificial. Claro. Porque una empresa compra una caja negra, se compra un software y dice, quiero cambiar algo. No se puede porque el algoritmo, esto aquí que allá, no se puede tocar porque pertenece a una empresa que está en otro país, que no se puede demandar, no se puede intervenir, los contratos no lo especifican. O sea, hay muchas cosas nuevas, pero es por el cambio de paradigma. Y eso es lo que yo creo en este minuto, ¿no? Yo los invito a hacer una pequeña pausa, por lo menos nosotros vamos a hacer una pausa, pero volvemos de inmediato con esta entretenida y muy oportuna y estimulante conversación. Y también quiero decir que estamos en la ciudad del Paraíso. Estamos en el Baron Garden. En el Cerro Baron Garden. Un gran descubrimiento que hemos tenido. Después les invitamos a venir y conocer. En un barrio universitario, a pocas cuadras de la casa central de la Universidad Católica del Paraíso y de la Universidad Técnica Federico Santa María. Exacto. De la cual mi gran amigo Cristian está ahí. Soy egresado, con mucho honor, y también trabajé en la Universidad Católica del Paraíso. Es uno de sus hijos ilustres de la Santa María. Gracias. Y también trabajé en la otra universidad. Y también trabajó en la Católica del Paraíso, en la Escuela de Ingeniería Industrial, ¿verdad? Exactamente. Bueno, hacemos un stop. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos nuevamente de vuelta. Si se ha corrido la cámara, porque lo estamos haciendo súper fresco esto. Ya nada de grandes producciones. Es muy informal. Muy informal. La inteligencia artificial, la tecnología debe ser informal. La innovación. Y la innovación tiene también. Tiene que tener esa frescura, ¿verdad? Exacto. Antes de partir, me gustaría comentar algo de innovación. Hay una pregunta que dice, ¿vamos a innovar con la inteligencia artificial? Bueno, primero es entender qué es, y luego que vamos a poder hacer cosas que antes ni nos imaginábamos que podíamos hacer. Todos dirán, pero es que antes con la innovación pasaba lo mismo. No, es que aquí nos va a cambiar la forma de pensar y la forma en que nuestra red neuronal se va a tener que desenvolver. Y eso ya es innovación pura. Otra cosa es que lo aprovechemos. Bien, retomando el tema. Es como si estuviéramos jugando un partido de fútbol. Imagínate que estamos en la mitad de la cancha y de repente las líneas se empiezan a borrar. Claro. Y las empezamos a dibujar con otro lado. Y además empiezan a cambiar las leyes. Ahora tú puedes agarrar la pelota con la mano. O te tiran una pelota cuadrada, el arco se mueve. Y el partido no lo hemos suspendido. Se sigue jugando. Se sigue jugando y están cambiando las reglas del juego. ¿Ya? Entonces, claro, hay varios temas que están sobre la palestra. Por ejemplo, el tema de la sostenibilidad de las tecnologías de la información, porque la inteligencia artificial hoy día se gestiona principalmente a través de data centers que están en la nube, ¿ya? Y que por lo tanto consumen una gran cantidad de energía. Exacto. Y tienen una huella de carbono importante. Entonces hay un efecto adverso. Exacto. Por el peso energético que la inteligencia artificial... De hecho leía, me puedo equivocar, o sea, no recuerdo los números exactos, decían que mandaron un mensaje de 100 caracteres usando tecnología y algoritmos de inteligencia artificial, eran 230 mililitros de agua. Claro, son 100 caracteres. Nosotros en una página escribimos 2000 caracteres. Tranquilamente. Claro, entonces hay un problema de sostenibilidad. Y es un desafío, ¿eh? Y sin embargo, la propia inteligencia artificial puede ayudarnos tal vez a encontrar la solución. Claro. Entonces hay un tira y afloja que está teniendo lugar frente a nuestras narices. Y es un tira y afloja en el cual la inteligencia artificial, salvo que tenga sesgos políticos o intereses económicos financieros, va a dar muchas ideas nuevas. Ese es otro tema que yo lo he explorado en mi blog. Así como hoy día, ovejas eléctricas. Pueden visitarlo. ¿Ovejaseléctricas.com? No, en realidad la dirección es lebastías, ¿ya? Que significa Luis Eduardo, lebastías.wordpress.com. Muy bien, muy bien. Uno de los artículos que yo escribí es si es que la inteligencia, porque ya existen alternativas
en Internet, tanto en la web superficial como en las capas más profundas, como la dark web o la deep web, que se utilizan, entre otras cosas, por ejemplo, para criticar a las dictaduras y para oponerse a los regímenes dictatoriales, como en el caso de Venezuela. ¿Ya? Muchas de las quejas que hemos sabido, la evidencia que tenemos de que la elección en Venezuela no obedeció a ciertos patrones democráticos, viene justamente de información que la dark web pudo recopilar. Pero ahora va a ser más grave o más amplificado con la inteligencia artificial. Entonces, yo creo que los dictadores tendrían que tenerle susto a esta herramienta. Creo que fue Australia, hay más países, pero recuerdo un informe de Australia que lo que emitieron, no sé si una política o unas indicaciones, de que la inteligencia artificial frente a los gobiernos ya no debe estar controlada, sino que el gobierno tiene que ser usuario de la inteligencia artificial. Claro. Y estaban planteando para combatir la corrupción. Tema delicadísimo, que un gobierno use la inteligencia artificial como usuario, no como regulador, para combatir la corrupción. Ya no estamos hablando de fraude, sino combatir la corrupción en el propio gobierno y en el mundo político y empresarial. Es un tema no menor, ¿eh? Y es un campo inesperado. Ningún gobierno va a combatir algo que a lo mejor ya está implicado. Y el otro aspecto que también causa mucho temor es la pérdida de trabajo. O sea, todas las revoluciones industriales han significado un cambio de paradigma en que mueren algunas profesiones y oficios, pero se crean otras nuevas. O sea, hace 100 años no existían los ingenieros informáticos. Exacto. Yo dije, en el año 85 éramos la cuarta generación de una carrera que duraba 6 años. O sea, cuando yo entré, no había ningún egresado. Faltaban 2 años para que saliera el primer egresado. Claro. Eso sí que era aventura. Eso sí que era un desafío. Entonces aquí va a pasar algo parecido. Va a haber gente que va a perder su trabajo, salvo que aprenda a utilizar la inteligencia artificial y reinventarse. O que la inteligencia artificial dé una solución alternativa. De hecho, el mismo Elon Musk decía que si usamos muy bien y la planteamos bien, la inteligencia artificial, podríamos llegar al caso de que ya no tengamos que trabajar las nuevas generaciones. O sea, y nazcamos con un salario de por vida. Seguramente algunos dogmas dirán que eso está bien o está mal. Pero que se puede plantear eso. ¿Por qué no plantear? Otra cosa es que ocurra y permitamos que ocurra. Ahora, claramente eso es para aspirar a un nivel de vida básico. Claro. Si tú quieres aspirar a más, irte en crucero todos los años a recorrer el mundo, vas a tener que trabajar, vas a tener que tener un emprendimiento que te hacer algo. Ahora, también hay una cosa más. Estamos hablando de la inteligencia artificial en el escalón que estamos hoy día. Ya se está hablando de que hay 2 o 3 escalones más. Y eso es súper importante. O sea, a lo mejor cosas que estamos hablando se van a resolver más rápido. Ahora, el próximo escalón es la inteligencia artificial agéntica. Agéntica. Porque hoy día la inteligencia artificial es reactiva. Entonces, yo entro a ChatGPT y le formulo una pregunta. Exacto. No ocurre que tú estás en la mitad del tránsito, conduciendo tu vehículo y ChatGPT te dice, oye, ¿te quieres que te sugiera una ruta también? Eso todavía no ocurre. No ocurre. Pero va a llegar. Con un amigo bromeábamos, ¿cómo nos puede cambiar esto? Una cosa sencillísima. Estaba en Barcelona yo con un amigo. Él me recogió donde yo me alojaba y nos íbamos a ir a su casa. Y pusimos el Waze, ¿no? El que te marca la ruta. ¿Cuál es la ruta más óptima? Y obviamente nos marcó 2 o 3 alternativas para llegar a la casa de él. Y nos quedamos mirando el aparatito, ¿viste? Y con la inteligencia artificial va a pasar algo. Nos va a estar escuchando y va a decir, Javier, ¿a ti te gusta este tipo de comida? ¿A ti te gusta este tipo de comida? ¿Por qué se van a su casa? Les propongo 3 o 4 restaurantes que está dentro de su perfil económico y así como les propongo 2 o 3. Y además les puedo marcar un menú atractivo. ¿Para qué van a hacer una ruta larga de media hora? Quédense acá. Listo. Y nos quedamos riendo y dijimos, ¿y por qué no? Bueno, de hecho eso ya casi podría existir. De hecho, el proyecto más vanguardista que tiene OpenAI, los mismos creadores de ChatGPT, es un teléfono que no va a ser teléfono, que no va a tener pantalla y que te va a estar escuchando y tú vas a hablar con él y le va a decir, oye, mándale un mensaje a mi mamá diciéndole feliz cumpleaños y él solito le pondrá florcitas, ¿verdad? Bueno, de hecho casi lo hacemos. Cuando en WhatsApp mandamos un mensaje, o sea, ya estamos adoctrinados para ciertas cosas. O cuando dejamos un correo programado, ya tenemos hábitos. Hoy día ese correo es más rico. Claro, hoy día tú tienes ese correo que dice estoy de vacaciones, ¿verdad?
vuelvo tal día. Después no necesitas hacerlo. Ahora yo voy a poder decirle a mi agente, a mi inteligencia artificial agéntica, oye, cada vez que llegue un correo de fulanito, respóndele diplomáticamente. Le dejas el prompt dicho. Tú no te vas a esperar siquiera que fulanito te escribió porque tu agente ya le respondió. Capaz que te diga después, fulanito ya resolvió, fulanito hizo eso. Exacto. Porque ya le respondiste el correo. Exacto. Sí. Pero ahí volvemos al tema de la gobernanza. ¿Cómo podemos, no quiero usar la palabra regulación y control, yo sé que es difícil porque está en nuestro lenguaje nativo, ¿ya? Y viene desde Platón. ¿Cómo podemos entrar de nuevo en la gobernanza? Yo he escuchado mucho palabras, las palabrejas o buzzwords, muy útiles todas, pero a veces las masificamos y las dañamos. Ecosistemas, clúster, distritos, coaliciones, oficina internacional de... ¿Por dónde podrían ir los tiros? Yo creo que hay que tener presente en primer lugar que aquí se están dando dos situaciones en paralelo. Por una parte tenemos una nueva carrera espacial que es la competencia por ganar la carrera tecnológica y que donde si bien es cierto, hay 7 países en competencia, pero los que llevan la delantera son claramente Estados Unidos y China. Exacto. Y ellos quieren demostrar que el modelo capitalista o que este modelo que ellos o el que ellos tienen o este modelo que tienen los chinos que llaman comunista, pero que en realidad es una cosa muy sui generis. Modelo económico tradicional. Claro, ellos quieren demostrar que ese es el modelo más progresista y más eficiente y más innovador y que van a... Exacto. Y ojo, estamos hablando sin posturas ideológicas, claro. Es un hecho fáctico, entonces, es eso. Entonces, efectivamente, hay un club muy hermético de naciones poderosas donde se está desarrollando la innovación. Exacto. Y ellos están muy interesados en tener reglas del juego que sean comunes, ¿verdad? Exacto. Pero nosotros, desde Latinoamérica, por ejemplo, vamos a ser principalmente usuarios. O sea, yo no conozco en Chile, por lo menos, alguien que esté trabajando como lo está haciendo OpenAI, claro, en crear un teléfono sin pantalla. Exacto. Eso se está haciendo en otra parte. Nosotros lo que vamos a hacer acá es administrar una tecnología que nos va a llegar y que la vamos a importar. Hace muchos años atrás, un profesor de SADE, Escuela de Negocio Española, yo estaba en una clase con él y él dijo, a futuro, la tecnología, estoy hablando de 1998, ¿ya? O sea, muchos años, dijo, la tecnología al final va a quedar concentrada en feudos y vamos a volver a una nueva edad media, pero digital. Él en ese momento no usaba la palabra digital, sino informática. Claro. En donde me dijo, y eso fue, y dijo, acuérdense cómo era antiguamente, un señor en un castillo, ¿ya? Y abajo todos haciendo lo que el señor mandaba y todos lo seguían. La diferencia es que los castillos van a ser países o empresas. Claro, exactamente, y eso es lo que está ocurriendo. Y por eso yo creo que independiente de esta gobernanza global que creemos que se va a tener que forjar en algún momento, independiente de eso, también es necesario un ámbito de colaboración y de cooperación a nivel, por ejemplo, latinoamericano. Sí. Porque compartimos muchas cosas. Nosotros no vamos a ser principalmente desarrolladores de esta nueva tecnología, pero sí usuarios. Exacto. Y por lo tanto, vamos a tener que diferenciar nuestros marcos normativos. Exacto. Y nuestros intereses y focos. Hace poco me entrevistaban en Ecuador sobre este tema y yo dije, mira, es que en Latinoamérica tenemos cosas muy propias nuestras, que quizás otros países también las tienen y otros continentes. Pero tenemos que combatir problemas de alimentación, distribución del ingreso, mejor calidad de vida, que si nos ponemos de acuerdo en algún tipo de organismo más local, pero no estoy pensando en la OEA ni Mercosur, que estamos hablando de otras cosas, si nos podemos acordar en esos grandes intereses y focos, vamos a ser muy buenos usuarios de la inteligencia artificial, vamos a exigir cosas que se cumplan como una línea base, ¿ya? Los nuevos principios de Asimov, ¿no? Sí. Para la inteligencia artificial, porque aquí necesitamos esto, en África otro, en Europa otro, pero igual es lo mismo, que eso es importante. Pero tenemos que tener esa visión conjunta que tú estás diciendo. Y además eso nos va a dar cabida en esta mesa en que a lo mejor nosotros no podemos ingresar como países aislados, exacto, pero sí, en la medida en que nos asociamos, vamos a poder conversar de igual a igual, de igual a igual, potencia, pero desde una perspectiva distinta. Porque si ellos hacen una regulación, por poner un ejemplo, para que el desarrollo de la inteligencia artificial no sea tan acelerado, porque para los que no haya riesgo,
A nosotros, en cambio, es al revés. A nosotros nos interesa acelerado. Acelerado porque nosotros aquí no estamos haciendo desarrollo, estamos haciendo uso de algo que ya está Exacto. desarrollado. Y yo creo que podemos manejar la opción de hacer desarrollos más acelerados, pero también por otro lado podemos transmitir nuestras necesidades para que ellos se aceleren. En mi punto es que, si bien es cierto, tiene que haber una normativa para estos países, que es donde está el foco de la innovación en la inteligencia artificial, para nosotros esa normativa tiene que ser diferente. Exacto. O sea, estamos hablando, resumiendo cosas, estamos hablando que tiene que haber una gobernanza. No sabemos quién lo va a dirigir, pero hay confianza en que hemos regulado las cosas. Nos gusta o no, porque incluso hasta el más anárquico tiene organismos que regulan la anarquía, ¿ya? Tiene sus reglas, ¿ya? Todos tienen reglas, ¿ya? Luego lo otro es que puede ser posible, y tiene mucha carecer así, como tú dices, que necesitamos concentrarnos más que ciertas políticas, tener claridad en que tenemos ciertas metas comunes, que como continente, región, territorio, lo podemos resolver. Y para eso necesitamos un foco y un organismo y unas reglas claras de juego, que como siempre digo yo, no tienen que ser más de tres. Sí. ¿Que podemos asociarnos con otros países en otros continentes? Sí, porque hoy día las regiones, o sea, ya los continentes son geográficos, hoy día podemos agruparnos por otras necesidades. Por ejemplo, los países del Pacífico, que ya existe una organización que agrupa los países del Pacífico, del Atlántico, etc. ¿Ya? Pero también pueden hacerse nuevos tipos de alianzas. Ya no tengo que estar al lado de otro para generar una alianza o ser parte de una comunidad. Eso quedó demostrado cuando salieron las asociaciones mundiales de ciudades inteligentes, ciudades prósperas, etc. Que existe todo un organismo dedicado a eso. O sea, tenemos suficiente experiencia en organizarnos. Lo que no tenemos experiencia es ante un paradigma que nos está diciendo las cosas ya no son lineales. Piensa distinto. Yo creo que por ahí van los tiros. No sé, ¿qué opinas tú para ir cerrando ya la conversación? Mira, para ir cerrando, yo haría una invitación a las personas que nos están viendo y que nos están escuchando, porque a lo mejor van a estar pensando, ya, estos señores están hablando de un tema que es importante, pero ¿cómo me influye a mí? Buen punto. A la persona común y corriente. Claro, el ciudadano a pie. Al ciudadano a pie. Y yo diría que, en primer lugar, nos convoca a todos a estar pendientes de lo que está ocurriendo, a estar informados. Exacto. Hay que leer, o por último ver un video como este, claro, y forjarse una opinión propia de qué es lo que está faltando, qué es lo que hay que hacer, para dónde vamos y a dónde queremos llegar. Exacto. Y eso es importante, mantenerse informado. Hoy día tenemos el teléfono. No les voy a pedir que dejen de hacer todo lo que hacen con el teléfono. Oye, una miradita, ver qué está pasando, etc. Pero algo súper claro, saber pedir las cosas. Porque los políticos se están preocupando, las empresas se están preocupando, y para el político somos votos y para las empresas somos clientes. En el fondo, consumimos lo que nos dan. Claro. Y en ese sentido hay que estar atentos, y como dice Luis Eduardo también, y como lo he compartido yo, no es un tema nuevo, lo estamos viviendo, que no nos vendan otra cosa. Hay gente muy buena trabajando en el tema, gente muy buena y muy seria, que no está en los grandes eventos, ¿ya? No está en los grandes, sino que gente seria que está construyendo cosas, y hay que saber acercarse a ellos. Y lo otro, obviamente, tener estos espacios de conversación, como lo hemos tenido muy divertido hoy día y abierto con Luis Eduardo. Y esperamos que haya más, tanto con Luis Eduardo, conmigo, con otra persona, que no sea Luis Eduardo, pero sí seguiremos hablando de estas cosas, ¿no? Y siempre pensando todo desde la innovación y desde construir nuevas realidades. Chao.